Habíamos previsto. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática ha dado algunos datos confirmando desdichadamente el alza de la pobreza en el Perú. Era, como digo, algo previsible, puesto que esto se arrastra desde la época de la pandemia y naturalmente las otras desdichas y dificultades que hemos enfrentado, incluidas las protestas. Hemos invitado al economista Alfredo Torne, que es un consultor ahora en el sector privado, pero que ha sido ministro de Economía, además de funcionario en instituciones financieras internacionales, para que nos diga qué debemos interpretar y qué conclusiones debemos sacar de la confirmación de los datos oficiales sobre la pobreza en el Perú. Alfredo Torne, buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. ¿No le sorprende nada de lo que nos dice el INEI? Mira, hace poco, que es muy interesante juntar los dos reportes, el Banco Mundial hizo un reporte después de muchos años sobre la pobreza en el Perú. Y este reporte yo creo que complementa, porque el del Banco Mundial termina en el 2021 y este lo extiende al 2022. Creo que sí sorprende y no sorprende el hecho de que la pobreza iba a subir en el 2022, ¿no? O sea, hemos tenido un desgobierno donde prácticamente el gobierno no ha existido, ¿no? O sea, durante el gobierno del Castillo pues no hubo ejecución de inversión pública, hubo muy poco trabajo en términos de llevar el Estado hacia las localidades de bajos ingresos. En ese sentido, yo creo que el hecho de que haya aumentado la pobreza nos sorprende, ¿no? Pero ese aumento del año 22 en relación al aumento de los años previos de la pandemia, sí, tal y como lo registra el Banco Mundial, ¿es más acentuado, menos acentuado? El Banco Mundial tiene una proyección, creo que parecida, el 26-27% de pobreza. Sin embargo, la línea de pobreza del Banco Mundial es distinta a la línea de pobreza. ¿Qué quiere decir? Que la definición de cuándo uno es pobre, o sea, el ingreso de las familias, es más alto en el Banco Mundial. Eso significaría que cuando hagan el cálculo del 2022 van a haber más pobres de los que reporta el INEI, ¿no? Ahora, lo interesante, yo creo que si bien es el aumento de la pobreza, más interesante es el porcentaje de la población que está en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, que puede caer en la pobreza otra vez. Que son cerca de 35%. Más. Entonces, si juntamos el 27% más el 35%, estamos hablando que 2/3 de nuestra población están en condiciones o de pobres o de que podrían caer en la pobreza. Yo creo que eso es muy serio, ¿no? Y la otra cosa que a mí me sorprende, que está en este reporte y también está en el reporte del Banco Mundial, es que la pobreza no ha aumentado en las zonas rurales, ha aumentado en las zonas urbanas. ¿Qué ha pasado? En la época de rápido crecimiento, las poblaciones migraron hacia las ciudades y lo vemos, sobre todo en los asentamientos humanos, y eso ha hecho que cuando ha venido la pandemia, esos segmentos han entrado en pobreza, ¿no? Y nuestro sistema, es decir, todos nuestros programas están diseñados para ayudar al pobre en el campo, no el pobre en la ciudad. Entonces yo creo que sí hay que tomarlo muy en serio ese reporte. Ahora bien, ¿cuál es el periodo en donde se ha acentuado más la pobreza? Hasta fines del 22, no tenemos datos sobre el 23 todavía. Mira, donde más se ha acentuado es después de la pandemia. O sea, el 20 y el 21. Pero lo que dice el Banco Mundial es que los vulnerables empezaron a surgir a partir más o menos del 2010, 2011. Ahí la población vulnerable saltó. No sé por qué no nos dimos cuenta. Yo no soy un experto no soy un pobretólogo, pero sí nos descuidamos en ese aspecto. Habría que llamar al señor Javier Herrera, ¿no? Javier Herrera es un especialista. Vamos a ver si lo convocamos, si está dispuesto a explicarnos. Pero, ¿qué podría explicar que a partir del año 10 y 11 se hubiese instalado una precariedad en las clases medias que habían escapado de la pobreza previamente y comenzaron a correr el riesgo de regresar a ella? A ver, yo creo que es parte de nuestro éxito en cierto sentido, porque lo que hicimos es que hicimos un modelo de crecimiento que creció muy rápido la economía, muchos trabajadores del campo migraron a la ciudad gracias a Pensión 65, antes pues vivían de una pequeña parcela o un surco donde cultivaban sus plantas,
la pensión 65 los atrajo a la ciudad y en la ciudad no los atendimos. Cuando vemos este reporte y vemos, por ejemplo, los servicios públicos que podrían ser una forma de compensar las diferencias del ingreso y ayudar a los que están en la ciudad, son sumamente ineficientes. Cuando vemos acceso a agua, acceso a salud, inclusive, por ejemplo, la distribución de los bonos ha sido muy pobre, a pesar de que tenemos a los pobres en las ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado sí ha cumplido un rol muy negativo en no generar las transferencias que necesitaba esta capa de la población para protegerse de la pobreza. Y a eso hay que añadir lo que dice el Banco Mundial, que gran parte de los vulnerables son informales, ¿no? Y cuando uno ve el ingreso informal ha venido cayendo, obviamente más acentuado desde la pandemia, ¿no? En parte eso puede explicar el alza de las cifras de la delincuencia, ¿no? Hay más pobreza, hay menos trabajo. Y hay ciudades más complicadas. Me parece que es un reflejo casi ¿Sí? O sea, matemático, ¿no? No digo que sea la única causa. Después de usted recibiremos a especialistas de eso, pero si por lo que dice usted hay una población importante que vive en la vulnerabilidad y que puede regresar a ser pobre, y un sector que ha pasado a ser pobre y que no hay menos trabajo informal, la lucha por la supervivencia ha debido llevar también por los caminos tortuosos de la delincuencia, ¿no? Yo creo que es un embalse de problemas, ¿no? Es una población que no logra ligarse a las fuentes de crecimiento de la economía, es decir, nuestra generación de trabajadores formales es muy pequeña, los trabajadores que reciben pensión son muy pocos, como lo he discutido hace unos minutos. Entonces, esa población empieza pues, a entrar en pobreza y empieza a recurrir a la informalidad, a la criminalidad, a la minería ilegal, pues hasta el transporte público, que lo estamos viendo todos los días en la ciudad, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene el alza de la inflación que se ha registrado en los últimos tiempos? Siempre estamos hablando antes del 23, pero el 23 ha bajado un poco, ha comenzado a bajar, pero el 22 tuvimos unas alzas considerables que bordeaban el 10% y en algunas regiones más del 10%, sobre todo alimentos y combustibles. Yo creo que esa inflación, el Banco Mundial la estima muy bien, pega sobre todo a los segmentos de muy bajos ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno ve la canasta de qué es lo que consume el segmento de bajos frente al de altos ingresos, lo que sucede es que esa canasta es mucho más grande en los segmentos pobres, llega casi al 50%. Ahora, también el Banco Mundial, y ahí hay que ser cuidadoso, el Banco Mundial hace un trabajo muy cuidadoso del impacto de las distintas transferencias sobre los pobres. Y lo que concluye el Banco Mundial es que la población más pobre es la que más se ha beneficiado o de los bonos o de las transferencias o de alguno de los servicios públicos que provee el Estado, por ejemplo, como el SIS, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que los bonos sí han estado bien hechos. Pero no han cumplido el objetivo que deberían de haber cumplido. O sea, por ejemplo, han compensado por el equivalente al 0.7% de la caída del consumo, lo cual es muy pequeño, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué cosas se hubiera debido hacer en vez? Si hubiera estado usted como responsable de la economía o del Estado en general, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué vías no se han explorado que podemos explorar? ¿Qué se ha hecho de positivo en otros países para no inventar la pólvora acá? A ver, eso es muy interesante. Vamos por partes. Lo más importante que concluye el Banco Mundial, creo yo, es de que en la reducción de la pobreza, que ellos dicen que fuimos muy exitosos hasta el 2016, 2017, el 85% de la reducción de pobreza se debe al rápido crecimiento económico. Es decir, esos años de rápido crecimiento económico lo que hicieron es que redujeron los pobres hasta el 20%, que es lo que nosotros heredamos en ese momento. Y solo el 15% se debe a nuestros programas sociales, es decir, al gasto del MIDIS. Entonces, un primer mensaje es que tenemos que volver a prender los motores de esta economía que están apagados, ¿no? El segundo mensaje que yo dejaría
es de que la informalidad, no podemos ser neutrales frente a la informalidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros lanzamos nuestro programa de formalización, bueno, nos criticaron todos, pero lo cierto es que lo que se está demostrando ahora es de que a no ser que hagamos un programa de formalización rápido, efectivo, para atraer la población y les demos un seguro social, o sea, lo que nosotros lanzamos, la Comisión de Protección Social, sí, que le demos protección social a los trabajadores, no solamente a los formales, sino también a los informales. Un seguro contra el desempleo, ¿no? Un seguro contra el desempleo, un servicio de salud adecuado y pensiones. Eran las tres cosas que nosotros nos propusimos hacer. A no ser que reformemos eso, que significa una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma de protección social, que creo que es más amplio. Y tercero, yo creo que hay que pensar en hacer trabajos sectoriales. Por ejemplo, el tema de vivienda, ¿no? No podemos seguir construyendo en los cerros o en la ladera de los ríos. El tema de transportes. Yo hice una propuesta en un diario de convertir a estos viejos buses en nuevos, eléctricos, etcétera, con algún subsidio del Estado. Yo creo que el Estado tiene que entrar en esa pelea y creo que es muy importante. Y está saliéndose más bien de la pelea, porque para eso es que se creó el ATU, una institución pública para Lima y Callao, ¿cierto? Sí. No es para todo el país, pero era un modelo para otras ciudades. Y la idea de los corredores, por donde circulasen solamente buses grandes, que no fueran contaminantes, con choferes asalariados, que no estuvieran en la guerra del centavo. Nosotros, por ejemplo, planteamos una propuesta por intermedio de COFIDE, nunca se materializó, y que la idea era de comprarles sus carros o sus combis viejas, hacerlos por líneas y que ellos mismos sean los que manejen los nuevos buses. Se pueden ser eléctricos, a gas, obviamente tendría que haber un subsidio, que había un recolector unificado, y yo creo que se podría hacer poco a poco. Yo creo que es cuestión de empezar, y me da la impresión de que si el pasajero ve un bus muy bien hecho, con su wifi, etcétera, pues yo creo que se va a subir al bus en vez de subirse a la combi, ¿no? El problema es la rapidez. El problema es que el pasajero lo que busca es llegar rápido a su destino. Y si el bus no puede avanzar rápido, porque hay 20 colectivos delante de él, o 20 combis delante de él, y no hay un corredor liberado, pues tomará lo que va más rápido. Fernando, yo, con todo respeto te lo digo, sí, creo que es un problema que enfrentan todas las ciudades del mundo. No, pero no hay muchas ciudades del mundo en donde hay un desorden como el de acá, en donde en el corredor de los buses se mete todo el mundo y donde hay colectivos y taxis piratas y no tienen taxímetro. Yo prácticamente no veo ninguna ciudad donde haya así. Yo entiendo que el problema es grave, pero lo que quiero decir es que si no empezamos a solucionar el problema, y Sao Paulo es una ciudad complicadísima, la Ciudad de México es pero hay metros, en las dos ciudades hay metros importantes que reducen a la mitad en el transporte sobre la superficie. De repente deberíamos estar haciendo más metros. Bueno, pero estamos frente a la construcción de 3 nuevas líneas. Avanza mal y lentamente. No digo, lo peor creo yo, con todo respeto lo digo, lo peor es no hacer nada, que creo que es la situación en la que estamos, y peleándonos si vamos a formalizar a los colectivos o si vamos a descabezar a la ATU. O descabezar a la ATU. Lo peor es enredarnos entre nosotros mismos y no avanzar. Y yo creo que lo mismo se aplica para la vivienda. Gran parte de las viviendas son de autoconstrucción. Sí. ¿Cómo podemos ponerle servicios de agua y desagüe a casas que están en la punta del cerro? Es carísimo, ¿no? Y también tenemos que pensar... Es más barato que el Estado subvencione eventualmente la construcción en otros lugares, pero ¿qué lugares? ¿Qué lugares libres hay por ejemplo, en un espacio urbano como el de Lima? Te pongo un ejemplo, y solamente para ponerte el ejemplo, nosotros le dijimos a las Fuerzas Armadas de comprarles los terrenos que tienen vacíos, por ejemplo, Las Palmas, ¿no? Comprar los terrenos de Las Palmas, que es un aeropuerto que ya está metido en la mitad de la ciudad, o el aeropuerto que está de la FAB, que está en Piura, que también está metido en la ciudad. ¿Por qué el gobierno no le compra esos terrenos y hace desarrollos inmobiliarios en esos terrenos?
Pero no prosperó mucho esa iniciativa. Nunca llegamos a materializar. Lamentablemente el gobierno duré un año, pero o sea, creo que quiero darte señales de cuáles son las cosas que se podrían hacer. De acuerdo. Ahora, el tema de fondo, usted lo dijo, es que haya más inversión para que haya crecimiento económico, porque cuando hay crecimiento económico se pueden hacer muchos diseños, pero si no hay crecimiento económico, por más que uno se esfuerce con todos esos programas sociales y tenga una imaginación política extraordinaria, no se va a reducir la tasa de pobreza. Entonces la pregunta importante es, ¿qué podemos hacer ahora para favorecer la inversión privada, que como sabemos es 4 veces más importante que la pública? Por ejemplo, hace unas semanas estuvieron algunos altos funcionarios del Estado, ministro incluido, primer ministro, me parece, presidente del Banco Central, en Canadá, para la feria minera más importante del mundo. Cuando regresaron, todos dijeron que había habido un interés extraordinario por invertir en sitios mineros en el Perú. Unas semanas después no tenemos ninguna concreción de eso. ¿Qué sabe usted? Mire, a ver, yo creo que hay noticias interesantes. Hay un gran proyecto que lo tiene la empresa Río Tinto, que ahora ha hecho una asociación con otra empresa australiana, me parece, First Quantum, para desarrollar la granja. Este es un proyecto de 500.000 toneladas de cobre en el norte del Perú. Y ¿Dónde sería? Esto es en el norte, en Cajamarca, ya, ¿no? Y lo están desarrollando. Es un proyecto que yo me acuerdo de haber ido con el expresidente Kuczynski a buscar a los directivos de las empresas para que regresen. Y de hecho hasta se fueron en la época del gobierno de Kuczynski porque no estaban convencidos. Hoy día, con las perspectivas que hay del cobre, con las perspectivas que hay del litio, la minería nuevamente se ha vuelto en un tema muy importante y el Perú tiene una ventaja competitiva muy grande. Y de facto hemos pasado a ser más atractivos para el mercado internacional que Chile y México, pero sobre todo Chile, que es nuestro competidor tradicional histórico, ¿no? En materia de cobre. Exacto. Y tenemos una serie de proyectos. Antamina va a invertir cerca de $2.500 millones. ¿Cómo se llama? Newmont va a invertir $2.500 millones. ¿Dónde? Newmont está en Cajamarca, lo que es Conga, y Antamina en Ancash. Pero ojalá que estos proyectos no se nos caigan. Yo creo que es lo más importante. Lo más importante es que el gobierno le dé acompañamiento al trabajo minero. Y me parece que Antamina está haciendo un trabajo social espectacular. La exministra Claudia Cooper está ahí trabajando ahí. Está trabajando con las comunidades muy pegados, avanzando en proyectos sociales, en hospitales, en colegios. Y me parece que ese es el énfasis que deben de tener las mineras, con un concepto social y tratar de que parte de esa riqueza que generan las mineras pues filtre hacia todas las comunidades y el Estado obviamente tiene que empezar a utilizar el canon. Estamos hablando, usted ha mencionado proyectos en el norte del Perú y de cobre. Sí. En el sur y de oro no se ven muchos en perspectiva. No, sí hay varios. Bueno, están los obvios, está Tía María. Bueno, sí. Tía María está ahí. Después está el proyecto, bueno, Las Bambas, que tiene una expansión. O sea, hay muchos proyectos en el sur. Yo pienso que, nuevamente, yendo al tema central, el sur necesita un tren minero. O sea, nosotros no podemos pensar... ¿De dónde hasta dónde? O sea, desde Apurímac hasta el puerto de Matarani. Ya. Es algo que nosotros propusimos. Es más, ¿Propusieron a quién? Propusimos a la empresa privada, a los mineros, que ellos financien ese tren, ¿no? ¿Enteramente o la mitad? No, nosotros estábamos dispuestos a poner algo, pero no todo, ¿no? La idea era... ¿El presupuesto era como de $1.500 millones? No, esto era un proyecto de más de $5.000 millones. $5.000 millones. Pero... Porque este es un tren de unos 800 kilómetros. Es más o menos 800 kilómetros, que pasa por todas las minas del corredor minero y baja hasta el puerto de Matarani. O sea, no podemos seguir pensando que pasan 400 camiones por delante de tu casa de ida y de vuelta y no va a pasar nada. Yo creo que los temas sociales, los temas ambientales, hay que enfrentarlos. Y yo creo que esta es la gran oportunidad. ¿Por qué abortó ese proyecto? Tengo entendido que en parte porque la empresa de Las Bambas se separó, se dividió. Strata tenía también otros sitios mineros que se vendieron separadamente que Las Bambas, ¿no? Ellos, MMG, en ese momento dijo que no estaba interesado, ¿no? Pero no solamente fue Las Bambas, sino otros proyectos mineros no estuvieron totalmente convencidos. Ahora, más allá de lo que ellos pensaban,
nosotros sí lo queríamos hacer. Para nosotros sí era prioridad sacar ese tren minero porque veíamos que era una forma de reconciliar los intereses de las comunidades con los intereses de las mineras. Y evitar todo lo que vemos después, que hubo bloqueos varios a causa justamente del paso de camiones en vías incluso comunales, que fueron cambiadas de una manera un poco precipitada a vías nacionales. Bueno, hemos hablado sobre las perspectivas de crecimiento económico ligadas a la inversión minera, pero ¿qué otros sectores ve usted que no estamos aprovechando lo suficientemente? Además de la minería. Yo creo que en muchos sectores, nuevamente el reporte del Banco Mundial enfatiza todo lo que es nuestra ventaja competitiva en turismo, que nosotros no le hemos desarrollado. Al revés, le hemos saboteado. Hemos saboteado la reforestación, que tampoco la hemos potenciado. Chile creo que genera cerca de 8.000 millones de dólares en reforestación. Y después tenemos todo lo que son algo que a mí me parece que es espectacular. Este puerto de Chancay, que es la puerta que nos va a permitir trabajar con todo el Asia. Nos va a permitir traer todo el comercio de Asia hacia América Latina y nosotros vamos a ser la puerta de entrada. Y la pregunta que el MEF se debería estar haciendo ahora es ¿qué estamos haciendo para atraer esas industrias? Que no mucho, ¿no? ¿No? Por el momento nada, se está construyendo bien, pero creo que se avanza debería, mucho. O sea, esto es industrias que tienen que, ¿cómo se llama? Que reasignarse a América Latina porque de ahí van a exportar a Brasil, a Chile, etcétera. Pero se habla también de un tren que puede ir desde Callao hasta Brasil, ¿no? Había un proyecto que lo querían hacer los chinos, pero era un tren muy caro, era un tren que iba por Yurimaguas. ¿Cuánto caro? Porque el otro que era como es de 5.000. 15.000 millones de dólares. Ahora, lo que sí es interesante es que nosotros nos propusimos y no lo hicimos, o no tuvimos el tiempo para hacer, es que en el Perú tenemos muy pocas carreteras transversales, es decir, carreteras que comunican a la sierra con la costa y que no le permiten a las comunidades sacar sus productos a la costa y poder exportarlos. Sí. Gran parte de nuestras carreteras son longitudinales y yo creo que hay que pensar también en algunos trenes, por ejemplo, un tren que nosotros planteamos es el tren de Yurimaguas a Iquitos. Claro. O sea, no puede ser que en pleno siglo XXI Iquitos esté aislado. ¿No? Bueno, en fin, proyectos veo que habían bastantes, lo que les faltó es tiempo, como dice usted, no vamos a recordar todo lo que pasó, que condujo a la renuncia del señor Kuczynski el año 18. Alfredo Torne, muchas gracias por su presencia acá y por los destellos de optimismo que nos ha dejado, ¿no? En medio de las noticias malas sobre pobreza. Gracias, Fernando. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por su presencia acá. Vamos a hacer una pausa, después de la cual ya no hablaremos sobre economía, sino sobre seguridad ciudadana, con dos especialistas en esta materia. Veremos si están de acuerdo o no. Alfredo Torne, muy buenas noches. Regresamos.